Bienvenidos a Meditación 633 AM, un canal destinado para todo público, para toda la familia, especialmente para esas personas de pensamiento profundo, personas de un pensamiento por encima de la verdad, donde hablamos sobre diversos temas de ámbito social, de crecimiento personal, financiero, entretenimiento, y donde le demostramos al mundo de que los latinos no somos solo para chistes. El tema de hoy es un poco sombrío, un tema difícil. Como youtuber, aunque sea un youtuber pequeño, es algo de lo que hay que hablar. Criminales, los asesinos, los terroristas, que se meten en las escuelas y en lugares en donde ellos saben que no va a haber nadie preparado, nadie armado para combatirles, devolverle con la misma fuerza. El tiroteo que ocurrió en Carolina del Norte, yo como ciudadano americano, latinoamericano, siento la responsabilidad de poner mis 2 centavos. No me interesa, ni siquiera puedo monetizar porque realmente no tengo suficientes seguidores, ni me interesa monetizar, y ojalá que YouTube ni siquiera me monetice este video. Realmente la idea del video es para concientizar a la gente latina, independientemente de qué país de Latinoamérica vengas. Este tipo de cosas siguen ocurriendo y la gente no sabe por qué. La gente se pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso a mí realmente es una de las cosas que más, o quizás lo que más me molesta, de que la gente pregunta por qué. Estamos en un mundo tan desconectado, la realidad, tan desconectado del mundo real, del mundo palpable, que estas tecnologías, en vez de conectarnos más, nos distancian. Tú ves todos estos jóvenes que tienen esta distorsión mental, completamente desconectados de la realidad, que no sienten de que están en un mundo real y de que sus acciones tienen repercusiones. Son gente que físicamente aparentan ser completos, pero son huecos por dentro. Entonces a mí me molesta cuando la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es extraordinariamente sencilla y evidente. Porque pueden. Esa es la única y sola razón por la que un individuo se mete en un lugar con armas de fuego a atacar personas que no se pueden defender. Porque pueden. Se meten en un lugar en donde hay gente entrenada para lidiar con ese tipo de situaciones. Se meten en un mall donde las leyes en Estados Unidos estipulan de que nadie debe de andar armado en un lugar público o en cualquier lugar en donde gubernamental, un edificio gubernamental, o un lugar en donde se venda alcohol, con licencia o sin licencia. Entonces estos individuos enfermos, terroristas, porque esa es la otra cosa, si es una persona que se parece a mí, latino, alguien de color, o peor aún, alguien asiático, la palabra terrorismo no se puede hacer más grande en el titular. Pero si es un blanquito loco viejo de estos que viven aquí, una persona con problemas, una persona enferma, o el tirador, le dicen. En inglés le dicen active shooter, tirador activo. Óyeme el término. Eso es un terrorista, porque yo no puedo salir tranquilo con mi mente 100% en paz, como hace 20 años atrás, y estar tranquilo. Coincidencialmente, estas cosas sucedían, pero no eran bien esporádicas, era algo rotundo, era algo increíblemente, ¿verdad? Pero ahora se ha vuelto como prácticamente el fashion del mediodía, algo normal. Como que eso es algo que cuando tú sales de tu casa, tú tienes que estar atento a eso. En algunos países tercermundistas o en algún barrio malo, tú tienes que estar atento a que se te puede parar una gente y te puede robar tu dinero. Así mismo tú tienes que andar en este país. Atento a que se puede aparecer un loco aburrido y destrozarte tu vida. Porque puede. Porque esa es la razón. Porque puede. No es que eso no se puede decir que hay que analizarlo, que la mente, que él de chiquito lo maltrataron, no, porque puede, sea terrorista o no, en el sentido de un terrorista que viene de alguna célula terrorista de algún país del Medio Oriente, o una persona que simplemente le salió del trasero hacer eso, es porque puede. Tú, si me estás escuchando, toma medidas cuando salgas, cuando estés en la calle,
no solamente cuando estás en un lugar público, sino ya en tu vehículo manejando como voy yo ahora. Y no andes estupefacto en tu celular, pendiente a otra cosa, y mantente alerta. Cuando tú entras a un sitio, tú sabes dónde están las salidas. Porque la entrada de los edificios en lugares donde tú frecuentas no es tampoco la única salida. Por lo regular, las personas que trabajan en esos edificios tienen otra salida por donde ellos se van. Si tú te imaginas las cosas antes de que sucedan, el sistema nervioso de tu cuerpo de sobrevivencia actuará al instante. Porque ya tú tienes tu mente preprogramada a una situación que se pueda presentar. No es que tú vas a vivir paranoico, paranoica, pero tampoco vas a vivir como idiotizado, idiotizada, sin estar pendiente a lo que sucede a tu alrededor. Porque cuando ese individuo, porque no se le puede llamar ni persona ni ser humano, porque no lo es, ese terrorista, cuando ese terrorista entró a esa clase, estaban esos niños estudiando, tomó varios segundos para ellos reaccionar. Y ahí prácticamente, si nos ponemos a pensar verdaderamente, ahí prácticamente estaba todo el mundo armado. Porque cuando tú estás con tu celular en la mano, un celular, por más que cueste, tú le lanzas eso a una gente en la cabeza y lo aturde. Las llaves de tu carro son un arma. Tu lapicero es un arma. Tus lentes, esta parte de aquí, de las patitas de los lentes, son un arma. Tu correa es un arma. Tus zapatos. Las mujeres que siempre andan con muchísimas cosas en la cartera. Una persona inmediatamente tiene algo en la mano, eso se convierte en un multiplicador. Ahí todo el mundo hubiese estado pendiente a que en cualquier momento eso hubiese pasado. Ahí todo el mundo le tira los celulares a ese tipo. Y a él no le da tiempo ni a respirar. Más de 30 gente tirándote los celulares en la cara. De ahí tú no te pares, le da tiempo a todo el mundo de entrarte a patada y a trompar. Pero a ellos les tomó no sé cuántos segundos reaccionar y darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, porque en muchos de los entrevistados, de los jóvenes entrevistados que estaban en el curso, a pocos metros del terrorista, ellos pensaban de que era algo ficticio, de que era alguna especie de actividad que estaba haciendo la universidad para preparar a los estudiantes en caso de un caso verdadero. Ellos pensaban que era falso lo que estaba ocurriendo. O sea, para que tú veas el nivel de despego de la realidad que tiene la gente. La tecnología ha hecho la televisión tan realista de que hay mucha gente que cuando ven las cosas en la vida real les parece irreal. Muchos pensaron, aquellas personas que estaban lejos del área o en el área circundante al curso donde estaban todos esos estudiantes presentando un proyecto, que ahí fue cuando le entró el terrorista, pensaban que eran globos que estaban explotando. Oye eso, globos. No saben distinguir entre verdaderos disparos, más de una docena de disparos, y globos. No sabían la diferencia. Porque el único referente de un sonido de una pistola que la gente tiene es un videojuego o en una película. Nadie tiene un tío o un abuelo que le ha enseñado a disparar o whatever. Y no saben cómo suena eso. Pero por lo menos ahí tú tienes una referencia de que si tú oyes globos en un lugar en donde se supone que no hay una fiesta, pues sal del pedazo. Pero todos los que estaban ahí les tomó varios segundos darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo mientras el terrorista disparaba. No sé cuándo, no fue solamente hasta que varias personas recibieron disparos que hubieron reacciones y todo el mundo ahí se dio cuenta casi al mismo tiempo y todo el mundo se fue. Que esa es la otra cosa. El instinto de sobrevivencia de cada individuo inmediatamente se dispara y todo el mundo coge para su lado. Un solo individuo contra 40 personas, que aunque no estén en el mapa, son 40 personas. Todo el mundo como las ovejas y los animales. ¡Puf! Ahí se estaban tropezando la gente, cayéndose al suelo y los demás pisándolo para poder salir. Y no son estudiantes que se desconocían, eran gente que se conocían todos. Y muchos dicen durante la entrevista de que no fue sino hasta que estaban ya fuera del campus de la universidad que se dieron cuenta de lo que habían hecho. Porque el instinto animal fue el que lo poseyó a salir de ahí. Entonces, independientemente de donde tú estés, mantente alerta, mantente en una posición de alerta. No te duermas en los laureles. Tú no estás en tu casa. Si tú estás fuera de tu casa, tú no estás en tu casa, tú no estás en un lugar
en donde tú te sientes seguro. Cuando llegues a un lugar, mira las entradas, mira las salidas, sea que ande con tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu novia, tu novio, tu esposo, tengan un plan. Hacer consciente a los jóvenes de ese tipo de situaciones cuando ocurren y qué hacer. No andar con los celulares todo el tiempo con el sonido, porque hay gente que le encanta escuchar el sonido de los celulares cuando te llaman y todo eso. Si algo así ocurre y tú te estás escondiendo y alguien te llama preocupado o preocupada por ti, te van a encontrar porque el sonido te va a delatar. Voy a postear en el video más abajo, para las personas que han llegado a este punto, voy a postear nombres de diferentes compañías que tienen un sistema de seguridad que tú pones en tu celular y inmediatamente te da información de cualquier avistamiento de violencia en el área circundante a donde tú estás. Dígase, si alguien escucha disparos o ve a alguien armado y llama a la policía, el sistema inmediatamente captura esa información de la policía, inmediatamente te manda la información a ti, a todas las personas que tienen esa aplicación en el celular. Señores, aquí está, el mundo ha cambiado totalmente, rotundamente el mundo ha cambiado. Ya las cosas no son como hace 20 años atrás, cuando todos estos celulares aparecieron y la gente se fue desconectando más y más y más de la realidad. Lamentablemente dependemos de la tecnología, mas sin embargo yo perfectamente puedo durar toda una semana sin mi celular. Perfectamente. Hay gente que se han demostrado en estudios de que hay personas que inmediatamente tú le quitas el celular desarrollan características muy similares a los adictos de crack y cocaína, que empiezan inmediatamente a sudar y a temblar, se ponen depresivos. Usemos la tecnología para lo que es, mas no dependamos de ella 100%, usémosla como lo que es, una herramienta. Cuando estemos en la calle, solo con nuestros familiares, seres queridos, tengamos un plan. Deja tu comentario, recuerda darle like, de suscribirte, de darle a la campanita para recibir notificaciones cada semana cuando posteemos videos. Y hasta la próxima. No es para vivir trancado en tu casa, no es para estar paranoico, paranoica, pero por lo menos tener una concientización de que estas cosas ocurren cada vez con más regularidad, al punto de que ya el público lo toma como algo normal, parte de la vida, lo cual no lo es, de estos actos terroristas, y estemos alertas a nuestro alrededor. Eso ha sido todo por la semana de hoy. Vengo de un tiempo de la humanidad en que las cosas eran más tranquilas. Uno no salía con este tipo de cosas en la cabeza, ni veía tanto este tipo de cosas en las noticias como ahora. Y yo aún no tengo la bendición de ser padre, pero de serlo sería algo bastante preocupante el tener hijos o hijas que yo los mande a la universidad a estudiar para que puedan avanzar y tener un futuro, que un terrorista venga y les trunque la vida así porque sí. Deja tu comentario, darle like, de suscribirte, de darle a la campanita para recibir notificaciones cada semana cuando posteemos videos, y hasta la próxima.